puestos en pie. Vamos a ir sobre la palabra más adelante, pero quiero este tiempo. Créanme que estoy nervioso, no porque son 50, sino por la gran responsabilidad que Dios pone en las manos mías cada vez que me toca entregar una palabra de parte de Él. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre en el cual está fundamentada nuestra fe. Por amor a nosotros entregaste a tu Hijo y hoy nos permite ser una iglesia, ser hermanos, por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario y ese nombre, Jesús, suficiente para vivir una vida plena. Gracias, Dios. Gracias también, Espíritu Santo, porque vienes a morar en nosotros. Hombres y mujeres imperfectos, llenos de faltas y pecados, pero aún así, decides hacer morada en nosotros y establecer nuestro cuerpo como templo tuyo. Amén. Y oro, Dios, para que tu Espíritu Santo sea en esta mañana quebrantando nuestros corazones y sacando fuera todo aquello que nos impide adorarte, darte la gloria y la honra por lo que somos y quiénes somos en ti, y seguir hacia adelante en este caminar mientras esperamos en ti. Ayúdanos, Señor, a comprender cuán importante es esta palabra que tú has depositado en tu siervo en esta mañana. Y ese es tu Espíritu Santo el único que puede hacernos comprender eso, la importancia de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Se puede sentar? Gracias a los hermanos que cubrieron cada uno de los servicios en estos 6 días que estuvimos. Ministerio de Adoración, estuve ahí viéndolo, más adelante, ¿verdad? Los vi y me gocé un montón. El servicio del miércoles. Así que vamos a ver. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vuelvo y repito. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ese es el Salmo 41. Si me ayudas en la... y lo puedes dejar ahí. Cuando uno va entrando en edad, no sabía que iba a poner dentro de los 50, así que Dios, el Espíritu Santo es uno. Cuando uno entra en edad y se va sumergiendo en el mar de los compromisos que se adquieren con la misma, esta frase se hace una, si no la más citada por todo creyente, o por lo menos en mi caso, ese pacientemente esperé en ti. ¿Cierto? Y es que en ella encontramos esperanza, paz, fortaleza y consuelo. En esa simple oración. Cosas que nos hacen falta o se nos hacen necesarias cuando atravesamos por las diversas crisis que nos encontramos a través de nuestro camino por la vida. Vamos entrando en edad, seguimos caminando y créanme que nos agarramos de eso y decimos, Señor, es que esto es lo único que tengo. Pacientemente esperé a Jehová. Comienza diciendo el salmista. Paciencia. Algo de lo que muchos, por no decir todos, carecemos. Esto a pesar de ser uno de los frutos que todo aquel que es nacido de nuevo y por ende lleno del Espíritu Santo debe reflejar en su vida. ¿Significa esto que si hoy no tengo la paciencia que debería tener, no he sido lleno del Espíritu Santo de Dios? Por supuesto que no.
No significa eso. Pero como todos ya sabemos y he compartido anteriormente con ustedes, para que un árbol produzca sus frutos tiene que recibir ciertos cuidados. Además de que no todo árbol da el fruto al mismo tiempo, aunque sean de la misma especie. Curioso. Por ejemplo, mi mamá, que por cierto no puede estar con nosotros en esta mañana, quería venir pero no pudo. Ella tiene en su casa 2 árboles de aguacate. Uno dio fruto a los 6, 7, tal vez como mucho 8 años de haber sido sembrado. Y otro tardó 25 años en dar. Ese árbol mi papá lo veía, que en paz descanse, y decía, le voy a dar por el tronco porque se Y si mi memoria no me falla, yo creo que papi nunca probó un aguacate de ese palo. O sea, fue tan reciente como hace 3, 4 años que vino. 25 y cuidados y un poco más. Ambos en el mismo terreno, con el mismo cuidado, y cuidado si ese tenía un poquito más, y del mismo fruto. Así es este asunto de los frutos del Espíritu. En unos se notan más rápido y otros nos tardamos un poquito más. Aunque todos los frutos son igualmente importantes y necesarios, la paciencia para mí, o para mi entender, está en los primeros en la lista. Ya que hasta para ver los frutos en nuestra vida o en la de nuestros hermanos, hace falta tener paciencia. Es un fruto, pero hace falta ese fruto para ver los otros. No sé cuántos de ustedes han usado o han escuchado la expresión popular, Dios mío, dame paciencia. Seguida de, bueno, déjame no pedir paciencia porque si la pido me vienen las pruebas. Levanten la mano los que dicen amén. Amén. ¿La han escuchado? Yo en mi crianza, en mi caso, la escuché un montón de veces de labios de mi madre. Dios mío, dame paciencia, hermano. Y aunque su base es bíblica, en su contexto significa lo opuesto al uso que generalmente le damos. Ya que lo usamos como para evitar o alejar de nuestra vida las pruebas. Tenemos miedo a pedir paciencia porque que vienen las pruebas. Pues mira, pues no las pido. Estoy casi seguro que este pensamiento tan utilizado por muchos fue inspirado en esos versos que encontramos en la carta de Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Vuelvo y lo leo. Está por ahí puesto, lo puedes buscar. Cuando diga texto, busca lo que están ahí. Hasta una definición hay ahí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si lees el verso 3, que dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y no te detienes a pensar en lo que quiere decir la palabra cuando la leemos en el contexto en donde es citada, es posible que sigas usando esa conocida frase tratando de evitar las pruebas como si pudieras y te conformes con vivir una vida a medias en Cristo. ¿Y por qué digo una vida a medias en Cristo? Porque la paciencia es algo fundamental y necesaria en nuestras vidas, en la vida del creyente, y no deberíamos evitar lo que la produce, sino todo lo contrario. Deberíamos procurarla constantemente, aunque lastimosamente sea por medio de las pruebas, que ese fruto crece y coge forma en nosotros. Pero no deberíamos de evitar, ni dejar de pedir. Queremos que nos atiendan en el banco, restaurante u hospital. Tenemos que esperar. Queremos ser sanados de esa enfermedad que ya no soportamos. Tenemos que esperar. Queremos ser transformados, santificados. Tenemos que esperar.
Queremos que los nuestros sean impactados por el amor de Cristo y que vengan corriendo a sus pies. Tenemos que esperar. Queremos que nuestra pareja, nuestros hijos y nietos cambien. Tenemos que esperar. Queremos que Cristo venga. Tenemos que esperar. Señor, aleluya. La vida del creyente es una de constante espera. Y si no se había dado cuenta, aprendió algo nuevo. Y esto se debe a que ya no la dirigimos nosotros, sino que Dios, quien sabe mejor que nosotros mismos lo que nos conviene y cuándo es que nos conviene, ha tomado el timón de nuestras vidas desde el momento en que reconocemos cuán pecadores imperfectos somos y cuán necesitados estamos de un Salvador, entregándonos por completo a su Hijo, Jesús, el único que puede rescatarnos y enderezar nuestros pasos. Él ha tomado control de nuestra vida. Y si realmente creemos y estamos convencidos de lo que dice en Isaías 55, eso no está, que sus pensamientos y sus caminos son más altos y mejores que los nuestros, nos toca esperar. Nos toca ser pacientes. Porque Él sabe qué nos conviene y cuándo nos conviene. Así que poniendo a prueba su paciencia, ahora vamos a predicar. Creo que hablamos de la paciencia, pero ¿sabemos su significado? Como ya todos aquí saben, a mí me encanta usar el diccionario, y más cuando se trata de este tipo de palabras que uno se cree que sabe, cree saber su significado porque las usamos constantemente y sí entendemos el contexto de la misma, no es que no sepamos dónde usarla ni para qué se usa. Pero si pregunto aquí cuántos saben el significado de paciencia según el diccionario, seríamos muchos los que, como decimos en Guaynabo, nos colgamos. Pero para beneficio mío y de ustedes, ahí está el significado. Y escuche bien el significado porque es parte importante de la predicación. Paciencia, la dos, por lo menos encontré dos. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y número dos, calma o tranquilidad para esperar. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Calma o tranquilidad para esperar. Me parece que ambas son magníficas definiciones y que van en acorde con lo que creo que Dios quiere que yo les comparta hoy. Cuando conocemos el significado de la palabra y tratamos de identificar a alguien en las Escrituras que nos sirva como ejemplo a seguir en cuanto a ser pacientes o esperar, son muchos los sucesos que vienen a nuestra mente con personas a las que le tocó ser pacientes para recibir o ver resultados de aquello que anhelaron. En la palabra está llena de un montón de ejemplos. A Abraham le tocó esperar para ver la promesa de una descendencia. A Noé, 120 años para ver aquello por lo cual se le había dado la encomienda de hacer un arca en medio de un desierto. José tuvo que pasar un sinnúmero de situaciones poco agradables para ver cumplirse aquellos sueños que tuvo cuando era un joven inmaduro y arrogante y ni tan siquiera entendía los mismos. Moisés, guiando a su pueblo por 40 años por el desierto para luego ser de aquellos que no entraron a esa tierra prometida. El pueblo de Israel, con todo lo que experimentaron en esos 40 años, en algunos pasaron la prueba, en otros se colgaron. Y durante toda su historia ha sido así. Por ejemplo, y aquí me acordé de la hermana Elizabeth. Es más, la hermana Elizabeth forma parte de esta predicación. El pueblo de Israel tuvo que dar 7 vueltas al muro de Jericó.
Dios pudo haberlo derribado a la primera. Pero tuvieron que pacientemente dar las 7 vueltas para ver el resultado. Naamán se tuvo que sumergir en un río sucio 7 veces para ser sanado de la lepra que lo aquejaba. Era imposible para Dios sanarlo sin tener que sumergirse. No, pero tuvo que hacerlo. Y así podríamos estar horas mencionando ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que esperar pacientemente para ver los resultados prometidos por Dios. Pero como David, muy pocos. Si alguien había experimentado en carne propia no tan solo los beneficios, sino el sufrimiento que trae consigo la paciencia, fue el salmista. Un joven acostumbrado a estar solo en el campo con sus ovejas y su arpa, cantando alabanzas a Dios y disfrutando de la tranquilidad que el pastorear le brindaba. Un joven que de vez en cuando luchaba con las fieras que trataban de comerse a su rebaño, fieras pequeñas, leones, osos, pero que sabía que el Dios que él le servía y que estaba con él todo el tiempo lo libraría del mal, porque toda su confianza estaba depositada en él. Ese mismo joven, de un momento a otro, su vida da un giro de 180 grados. Es escogido por Dios mismo para ser el rey de su pueblo, luego de haber quitado Dios mismo el favor de aquel que reinaba en ese momento. Quita la gracia de Saúl y escoge a un rey, este jovencito que estaba pastoreando. Así que de repente, de la tranquilidad que disfrutaba en el campo pastoreando ovejas, pasa a ser perseguido por el hombre más poderoso de aquella nación, al cual David le demostró en todo momento respeto por ser el rey vigente y el ungido por Dios, aunque ese mismo rey procurara todo el tiempo matarle. A David le sobraron las oportunidades para adelantar, por decirlo de alguna manera, el plan de Dios, pero supo esperar pacientemente en Jehová. Luego, años después, es coronado como rey de Israel, amado por su pueblo, pero odiado por sus enemigos. Líder de muchas batallas y en todas victorioso, excepto en una, la de su propio pecado. Pecado que trajo como consecuencia la enfermedad y muerte de un niño, producto de del mismo. Y donde una vez más, David espera. Y orando y ayunando, se mantuvo a ver si Dios cambiaba su veredicto. Cosa que no pasó. Pero que tampoco hizo cambiar a David su devoción y amor por el Dios al que servía. Aún ahí, en medio de la prueba, pudo ver el amor inagotable y la gracia de Dios, ya que su confianza estuvo siempre en Él y su fe nunca fue quebrantada. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Eso no está aquí. Un hombre que sufrió muchas pruebas, que inspiraron gran cantidad de los salmos que tú y yo hoy podemos disfrutar, y que en pocas ocasiones pensamos en las crisis que le dieron forma a tan hermosa obra. Los leemos, nos enamoramos, somos románticos, pero nos detenemos a pensar en todo el sufrimiento que en muchos de ellos hay. Claro está, en todo podemos ver la dependencia total en el Dios que nunca abandona a sus hijos y que responde al clamor de los niños. El Salmo 40 es uno que nos presenta un resumen de la vida de David, que nos enseña que en el Señor
Vale la pena soportar el sufrimiento a través de la crisis y esperar pacientemente su respuesta. Acompáñenme a leer el Salmo 40. Vamos a leer completo. Va a estar puesto en la pantalla, pero si usted quiere mantenerlo en su Biblia, voy a estar leyendo de la Reina Valera. Todos lo tengan, dicen amén. Salmo 41 al 17. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su ofrenda los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Cuál es esa palabra como tú? Este es uno de esos salmos conocidos como los salmos mesiánicos, porque en el mismo podemos ver a Cristo reflejado. Cristo está metido ahí. En este salmo David nos abre su corazón y deja ver un poco de lo que ha sido su vida. Expresa sus peores momentos resumidos, pero también sus mejores. Incluso nos deja saber cómo el esperar en Dios nos da la victoria, no importando la crisis que enfrentemos. Podemos estar sumergidos en el pozo de la desesperación, con el agua hasta el cuello, como decimos acá, en nuestros problemas. Y si esperamos con paciencia y nos mantenemos firmes y fieles en Dios, vendrá a nuestro auxilio a salvarnos, poniéndonos en terreno firme y guiándonos por el camino más seguro. Ese que Él nos ha trazado. La manera en la que el salmista expresa cómo Dios se inclina a escuchar nuestra oración más desesperada, nos permite imaginarnos a ese Dios que, aunque es mucho más grande y poderoso que cualquiera de nosotros, se pone a nuestro nivel
para prestarnos toda su atención y escuchar nuestras peticiones. Al imaginar esto, pienso y siento lo mismo que debe sentir un niño envuelto en lágrimas que se acerca al oído de su padre a explicarle por qué llora. ¿Cachan la imagen? ¿Cuántos de nosotros, cuando nuestros niños son pequeños, están llorando y tú le dices, papi, ven acá, ¿qué es lo que te pasa? Y lo coge y lo abraza. Esa es la imagen que el salmista está presentando. Hoy Él está aquí. Él quiere que tú sepas que Él escucha tus oraciones. Que no está ajeno a lo que te está pasando. Y aunque pareciera que se tarda, Él tiene todo bajo control. Que desea que confíes en Él, aún en esos peores momentos, y que no te desesperes, sino que aprendas a pacientemente esperar en Él. Inclina tu cabeza ahí donde estás y permíteme orar. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios quiere que sientas ese grado de confianza en Él. Y yo sé que hay muchas situaciones ocurriendo en la iglesia, unas que conozco de primera mano y otras que no conozco, pero que sé que están pasando. Situaciones con tu pareja, situaciones de trabajo, economía, salud, situaciones de fe, poniendo en duda si realmente vale la pena estar aquí, si realmente vale la pena seguir al Señor, si estoy sufriendo tanto. Todo eso está pasando en nosotros. Pero el Señor nos llama a que esperemos en Él. Porque es que podemos tomar decisiones en nuestro propio pensar y la podemos embarrar. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas y sepan que la prueba que es a vuestra fe, a su fe, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, y así serán perfectos, cabales, y no les faltará nada. El Señor está aquí. Y sé que estás pasando por unas situaciones difíciles, pero Él quiere que esperes y que aprendas en medio del proceso, que aprendas, aún por más difícil que sea la situación, Él te está enseñando algo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea quebrantando el corazón de cada uno de los que escucha esta palabra, y que hoy han llegado aquí con un pensamiento diferente a lo que tú le has dicho. Tal vez a punto de tomar una decisión que podría ser un error con consecuencias eternas. Tal vez desilusión con la iglesia, con el pastorado, contigo. Que
sienten que no escuchas el clamor. Porque somos impacientes, porque queremos las cosas ahora, aquí y a nuestra forma. Entonces queremos servirte a ti, queremos entregar nuestra vida a ti, pero que hacerlo a nuestra manera. Y eso no es lo que tú quieres. Es que así no es que funciona el reino. Si hemos decidido seguir a Cristo y no volver atrás como un montón de veces cantamos, es dejar que tú tomes control de nuestra vida y nosotros aprender a esperar, aunque nuestro clamor sea como el del niño envuelto en lágrimas, esperar en ti, porque tu contestación no llegará ni tarde ni temprano, llegará a tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes. Si en esta mañana tú deseas que ore por ti, ponte ahí en pie donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, Señor. Yo oro por cada uno de los hombres y mujeres que se han puesto en pie. Yo mismo estoy en pie ante ti, reconociendo que en esa parte, que ese fruto, no he aprendido a darle el cuidado y a comprenderlo y a entender la importancia de él. Enséñanos a esperar, Señor. Enséñanos a esperar en medio de la situación que estamos viviendo. No tan solo personal, a nivel de iglesia, a nivel de sociedad. En un mundo que vemos que va directamente al abismo y que nuestra oración es: Señor, ven para que esto pase y acabe todo este sufrimiento. Y a veces en esa oración somos egoístas con aquellos que todavía no han escuchado tu palabra. Enséñanos a esperar. Porque tú estás esperando. Quisiera ya que el momento de estar todos juntos por una eternidad comenzara desde ya en tierras nuevas, cielos nuevos, pero deseas que aquellos que todavía no han venido al conocimiento tuyo lo hagan. Así que el mejor ejemplo de paciencia eres tú. Desde la fundación del mundo estás soportando nuestro desprecio, nuestras malas crianzas, nuestra impaciencia, nuestra idolatría, nuestro pecado, nuestro orgullo. Te mantienes ahí firme, dándonos la oportunidad, un día más, una hora más, un segundo más. Así que permítanos, Señor, que desde hoy en adelante podamos ver la vida de una manera diferente. Que veamos en la vida de cada uno de estos hombres y mujeres, en la palabra que hemos mencionado y otros muchos más, cómo ellos tuvieron que esperar, no días, meses ni semanas, años, décadas, para ver el cumplimiento de aquello que tú habías prometido.